Podemos recorrer el mundo, atravesar fronteras, conocer 1000 personas y cientos de lugares. pero hay un sitio de donde nunca nos vamos a ir. Ese lugar somos nosotros mismos. Soy Paula Merchán. Y yo, Adriana Márquez, y en este podcast viajamos desde el mundo externo hacia el mundo interno. Nos cuestionamos, exploramos y nos autodescubrimos. Aquí juntamos voces de personas que se han aventurado de distintas maneras. Y que en sus travesías se han dado cuenta que hay más caminos de los que imaginaban. Creemos que a través del viaje nos conocemos. Y hoy contigo nos vamos Mapa Adentro. Hola, bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio de la segunda temporada de Mapa Adentro. Hoy tenemos como invitada a una gran amiga y colega. Rosana Mancino es una periodista con más de 20 años de experiencia en prensa escrita y en televisión como productora, redactora y directora. En el 2018 fundó su propio medio de comunicación, su nombre es Vía Mía Blog, y en él nos lleva a recorrer el mundo y el Ecuador a través de grandes historias. Miles de personas siguen sus aventuras y se dejan sorprender por sus relatos donde lo inesperado se convierte en la perfecta excusa para empezar una gran aventura. Muchísimas gracias, Rose, por acompañarnos en Mapa Adentro. Es un honor tenerte acá, te admiramos mucho, así que bienvenida a Mapa Adentro. Gracias, chicas, qué lindo aceptar esta invitación y conversación con ustedes, que me encanta siempre verlas y escucharlas. Buenísimo. Mira, nuestra primera pregunta tiene que ver con las formas de viajar. Viajar sola es hermoso, es un proceso de autoconocimiento y todo. Y tú ahora, o sea, eso lo has hecho, pero ahora también viajas con tu familia, viajas, digamos, en grupo y tienes estos momentos familiares. ¿Cómo es esta vida? ¿Qué retos y desventajas y qué es lo más lindo de viajar en familia? A ver, definitivamente viajar en familia es de todas las formas de viajar, como tú dices, la que yo más disfruto y me gusta. Como tú bien dices, he viajado por trabajo, he viajado sola, pero viajar en familia definitivamente para mí es lo que me llena y me gusta, porque sí tienes una dinámica cuando estás en el viaje, una dinámica familiar que incluso cambia, y es una forma de conocer y de aprender en familia, como mujer, como mamá. Entonces aprendes de tus hijos y se convierte en un viaje divertido y de muchas enseñanzas, que yo creo que a la larga son estos recuerdos que a mí como mamá y viajera me interesa sembrar en el corazón de mis hijos. Recuerdos que a través de los viajes o de estas experiencias que vivimos y compartimos pueda marcar su vida. Chévere, totalmente. Rose, tú eres de padre italiano, madre ecuatoriana, tú de Loja y ahora vives en Quito. ¿Cómo se han conjugado esas culturas y cómo se manifiestan en tu trabajo como periodista de viajes, toda esta fusión? Bueno, definitivamente estas vertientes locales, nacionales e internacionales son una fuente enriquecedora en todos los sentidos. Desde pequeña estuve acostumbrada a hacer maletas, mochilas, ir de aquí para allá, de allá para acá. Vivimos en Europa mucho tiempo, no solo en Italia, pero sobre todo más en Bélgica, donde mis papás estudiaban. Después, en Loja era donde vivía mi abuela, yo nací ahí, si bien no he llegado a vivir de los meses de vacaciones que recuerdo toda mi infancia, eran las vacaciones en Loja. Entonces recuerdo con mucho cariño y de hecho cada vez que puedo, que no ha podido hacer mucho durante este tiempo, sí me gusta ir y visitar Loja porque tengo esos recuerdos de infancia a través de los dolores, ¿no es cierto?, de los lugares que en verdad sientes de ese nido de amor, ¿no?, de la abuela materna. Y sobre todo mi abuela materna, que era una gran cocinera y que le encantaba hacer conservas, visitar la provincia. Entonces para mí viajar a Loja es regresar y recordar esos momentos de infancia que me hacían feliz. Después, claro, en el lado italiano y de europeo siempre también mi nona, el nono, si bien no podíamos irlos a visitar siempre, estamos en contactos con mis tíos italianos y mis primos y claro, yo también esta vez he querido llevar a mis hijos y los he podido llevar un par de veces a Italia a que conozcan sus raíces también. Mi papá falleció este año por COVID y obviamente el mantener sus tradiciones italianas y vivas para mí es realmente muy, muy importante y ocupan un gran espacio y una prioridad en mi vida y en mi corazón.
Creo que esta conexión que realmente uno logra tener con los lugares donde donde los papás nacieron, o los recuerdos que te evocan de la infancia, como a ti Loja en la parte gastronómica, la parte de la abuela, es algo que de alguna u otra manera te hace sentirte en casa en cualquiera de estos sitios, ¿no? Es como un corazón repartido entre diferentes lugares al cual siempre regresas de alguna u otra forma por todos estos recuerdos. Así es, o sea, no te llegas a sentir una extranjera, sino al contrario, ¿no? Es un volver, un recordar y un revivir momentos que son lindísimos, y muchas veces reconocer lugares y entender tu forma de ser o de pensar que fueron determinados por esos lugares o por esas personas que alguna vez estuvieron en tu vida. Entonces, por ejemplo, para mí, cuando estuve en Sicilia y fui a conocer el lugar donde mi papá nació, que es cerca de Catania, que se llama Acitrezza, y él siempre de pequeña me contaba cuentos y la mitología griega. Y entonces me recuerdo, obviamente, cuando había que leer la Ilíada o la Odisea en la universidad o en el colegio, yo ya me la sabía porque la había escuchado de la voz y del relato de mi papá, con puntos, con letras, con sonidos, porque él tenía esta habilidad de ser un gran contador de cuentos. Entonces, cuando llegué a su lugar, ¿no es cierto?, de nacimiento, y me dice, ahí están las rocas que los cíclopes arrojaron a Ulises cuando él quiso escapar. O sea, para mí era como, wow, estoy viendo, sí, la mitología hecha realidad en la vida de mi papá y en la mía. Entonces son momentos que te van marcando tu imaginación, ¿no es cierto? Y tu emoción. Y vas sintiendo ese vínculo ligado a los lugares y a las personas, que eso es lo lindo de viajar. Y hablando de vínculos, ya nos hablaste un poquito de Loja, pero para las personas que no conocen Loja, que son ecuatorianos o de afuera, ¿cómo describes esta ciudad? Y además de cómo la recuerdas, ¿qué aconsejas para ir a visitarla y por qué visitar Loja? Háblanos de Loja, de tu ciudad. Porque si no conoces Loja, no conoces mi país. Claro. Así es, como bien dice la canción, y es verdad. Loja para mí es no solo la ciudad, la provincia de Loja, con todo lo que ella representa, su historia. Loja es la puerta del descubrimiento a la Amazonía ecuatoriana, más todos los personajes notables a nivel artístico y cultural que Loja le ha dado al Ecuador, empezando por, tantos Benjamín Carrión, Alejandro Carrión, poetas, escritores, músicos. El lado artístico, ¿no es cierto?, de las personas en Loja es fantástico. Ahora mismo hay el maestro pianista Juan Castro, que compuso una preciosa melodía inspirada en su hija y que la filmó y musicalizó el florecimiento de los guayacanes en la provincia de Loja. Ya nos va diciendo un poco el nivel de artistas que hay en esa ciudad. Y bueno, además la gente, digamos que no es artista o lo que sea, siempre es de una amabilidad que realmente invitan y te hacen sentir cómodo y a gusto desde el principio. Desde el lado artístico, obviamente a mí me hubiera encantado poder cantar, tocar algún instrumento, pero no sé, esa parte no la heredé en ningún lado, porque me encanta la música, y me encanta cantar, aunque a nadie le gusta escucharme, pero a mí sí me gusta cantar. Entonces me hubiera gustado heredar un poco más de eso, desarrollar ese lado artístico, pero parece que no estaba en mis genes. Y por otro lado, la gastronomía lojana, ¿no es cierto? La sazón con la que cocinan el repe, la sopa de arvejas. Hay tradiciones tan típicas a nivel incluso de festividades a nivel nacional. Por decir, aquí se come la guava de pan en finados, allá se hace la puerca de pan. La puerquita. Y todos son con ingredientes típicos y únicos de Loja. Entonces, a nivel gastronómico es maravilloso. A nivel de naturaleza, la provincia de Loja tiene cada rincón. La última vez que estuve, me fui hasta Gonzanamá. Y cerca de Gonzanamá hay un lugar que se llama Pailas Rotas, que para mí tiene un futuro a nivel turístico, esa provincia, fantástico. Es en un lugar que se llama Changaimina.
Entonces yo no podía creer de la felicidad de estar en Changaymina. ¿Cuándo más iba a estar en Changaymina? Y conocer estos parajes de una naturaleza tan armónica y preciosa como Pailas Rotas, que es nada más que el río que pasa y con la fuerza que baja durante el invierno y el paso de los años, ha hecho unas formaciones en las rocas en donde se acumula el agua. Entonces, la gente local, hay muy poco turismo nacional, digamos, que todavía no ha descubierto estos parajes, pero es realmente un lugar que vale la pena ir a visitar. Entonces, la gente se baña como en esta especie de jacuzzis naturales, que es una belleza. Y eso por nombrar alguno, porque de ahí, bueno, ya de fama mundial está Vilcabamba, ¿no es cierto? Y el Catamayo, claro, el Podocarpus. Entonces, tienes tanta variedad que a mí Loja me engancha y vibro cada vez que viajo allá porque no me canso de ir a decir qué más veo. Y la ciudad de Loja también es preciosa. La catedral, las iglesias, las casas del centro coloniales que todavía conservan esos jardines céntricos. Entonces, de verdad y de todo corazón, a quienes nos están escuchando, vayan a Loja, porque si no conoce Loja, no conoce mi país, como dice la canción, que además es preciosa. Totalmente, y comparto muchísimo lo que dices, Rose, porque mi mamá es lojana, entonces yo también desde pequeña, toda la vida fui a Loja, todavía recorrimos Loja, teníamos que estar entre la ciudad de Loja y Vilcabamba, Zapotillo, o sea, para mí era como maravilloso. Y ahora después, la última vez que fui a Loja, fuimos al Festival de las Artes Vivas, que también me parece algo espectacular que hayan implementado en la ciudad, porque es cuna de artistas. O sea, creo que entre Cuenca y Loja se puede encontrar como esta explosión artístico-cultural que llama muchísimo al ecuatoriano, ¿no? También aquí nace Matilde Hidalgo de Procel. O sea, creo que hay cosas de Loja que como tú dices pueden ser un futuro muy prometedor en la parte turística de nuestro país, que hay que conocerlo. Así que el comparto. Muralistas, o sea, a mí Loja cada vez que voy me sorprende con algo nuevo. Nosotros siempre estamos pensando en que queremos volver a un lugar, o sea, hay algún lugar en el mundo que siempre nos llama para volver y también hay un lugar en nuestro país natal que siempre nos invita a volver. ¿Cuál sería ese lugar que tú elegirías y que volverías 1001 veces o al menos una vez en la vida aquí en el país? La verdad es que yo soy feliz a donde tenga que regresar y volver. ¿A dónde busco volver? Es capaz que siempre a lugares como, ya te digo, Galápagos, Loja, por el cariño y por todo lo que tiene esa provincia para descubrir. Creo que conozco bastante del Ecuador, pero hay lugares donde todavía me tiento por ir y que quisiera ir. Si usted nunca ha ido a Loja, no conoce mi país, dice una canción de Pueblo Nuevo, frase que además se convirtió en emblema de esta ciudad sureña del Ecuador, también conocida como la capital musical del país. Sí, Loja es cuna de artistas, músicos y escritores. Abraza tanto el arte y la cultura que incluso es sede del Festival Internacional Artes Vivas. 7 días para celebrar la danza, el teatro, la pintura, la música y las letras. Lleva el arte en la genética, y es que en la historia, Loja ha escrito varios himnos que han trascendido generaciones, como Atajitos de Caña o Alma Lojana. El talento corre por las venas de los lojanos. Atajitos de caña llegaste a mi vida. Aquí nació el pintor Eduardo Kingman, el escritor Pablo Palacio, el músico Salvador Bustamante Celi y también Matilde Hidalgo de Procel, la primera mujer de América Latina en ejercer el derecho al voto y la primera médica del país, un hito para los derechos de las mujeres. La ciudad de Loja es la capital de la provincia de Loja. Es una de las ciudades más antiguas del país, pero es la provincia entera el gran tesoro natural. Loja conecta la costa, la sierra y la selva, y también limita con Perú. Es un punto clave del comercio y una zona de encuentros culturales y tradicionales. Toda la provincia es un inmenso bosque seco que ocupa el 31% de su territorio, pero en total alberga 22 diferentes ecosistemas. Esta alta biodiversidad única en el planeta atrajo a naturalistas que calificaron a Loja como Jardín Botánico del Ecuador. Y estos sitios siguen atrayendo la mirada del mundo.
Por ejemplo, Vilcabamba, el famoso Valle de la Longevidad, donde la gente vive más de 100 años. Algunos atribuyen esto a la calidad de vida y otros al agua bendecida de toda la región. Otro lugar por explorar es el bosque petrificado de Puyango, un bosque donde quedan los fósiles de árboles y animales que con el tiempo se petrificaron. Conocerlo es hacer un viaje a la era de los dinosaurios, 66 millones de años atrás. También se puede visitar el Parque Nacional Podocarpus, el Valle de Malacatos y mucho más. A finales de cada año o inicios del siguiente, la naturaleza hace su debut primaveral, conocido como el florecimiento de los guayacanes. Estos árboles pintan de amarillo y dorado los campos de Mangaurco y de Casaderos. En Loja se realiza una de las procesiones más grandes del país en honor a la Virgen del Cisne, también conocida como la Churonita. Un pequeño consejo: no te vayas de Loja sin probar el suculento y aclamado café lojano. Créeme, será una probadita de las intensidades y aromas de esta tierra. Es que hay tantos y tantos motivos para que se reitere que, si usted aún no ha ido a Loja, no conoce mi país. Y para las personas que quieran incursionar en el oficio del periodismo de viajes, ¿qué es lo que tú recomiendas tomar en cuenta si se quiere contar una buena historia? A ver, primero obviamente que se conecten, ¿no es cierto?, con ese lado curioso, con ese lado que les asombra, que despierten esta musa dormida que muchos lo tienen, porque todos somos curiosos, simplemente que hay que estimularla. Que aprendan a sintonizar con el momento y que se dejen guiar, eso que algunos llaman corazonada u otros inspiración. Puede ser este hilo conductor que te lleve a descubrir una historia de algún personaje o de un lugar. Todo tiene una historia por ser descubierta y está esperando a que nosotras seamos capaces de encontrarla y comunicarla. Entonces, simplemente sintonizarnos con ese lugar o con esa persona. Eso por un lado. Y lo otro, aprender a contar historias. Y para aprender a contar historias hay que aprender a escuchar a buenos contadores de historias. Aprender a leer, ¿no es cierto? Porque yo tenía un profesor que decía, no hay historias buenas ni malas, hay historias bien contadas o mal contadas. Entonces, yo creo que es un ejercicio diario como periodistas de esforzarnos cada vez más a aprender a descubrir y a contar historias. Totalmente, y se puede hacer una práctica muy interesante, tal vez empezando contando la historia de algún elemento o algo que tú tengas a tu alrededor, que es importante, ¿no? Para empezar a despertar esta parte de los detalles, de observar los detalles y de esta manera poder contar muchas historias, empatizando también con las personas, escuchándolas a profundidad, ¿no? Rose, ¿cómo fue y cómo ha sido en toda tu trayectoria periodística cambiar de la parte del periodismo tradicional hacia este periodismo que es un poco más freelance, ¿no? Que lo puede hacer uno mismo, que ya no dependes tanto de un medio, que puedes elegir ambos caminos? ¿Qué es lo que tú has visto como los pros y los contras de esta transformación profesional? A ver, tal vez algo que no ha cambiado, por ejemplo, voy a empezar por lo que no ha cambiado para después ir a los pros y a los contras. Algo que se mantiene es, por ejemplo, el tema de la ética periodística. No importa qué tipo de periodismo hagas, ni en dónde lo hagas, si en lo digital o en lo análogo, o sea, las reglas del juego siguen siendo las mismas. Respeto al lector, ¿no es cierto? La ética, citar las fuentes, si es que tomas alguna fotografía que no es tuya, dar el crédito, ¿no es cierto?, que corresponda. Entonces, yo creo que a tema de ética periodística debe y sigue siendo la misma. Sí, una de las ventajas es que si antes nosotras como periodistas teníamos que depender de un espacio en alguna revista o en alguna televisión, ahora podemos y nos dimos cuenta que somos capaces de generar nuestras propias audiencias que compartan los intereses sobre lo cual nosotros queremos comunicar. Y esas audiencias, ahí viene el tema del respeto, hay que respetar. Si estás haciendo un blog de viajes o hablando de viajes, hablemos de eso. O sea, no me voy a empezar yo a ser mi coach motivacional de algunas cosas porque esa no es mi fuerte y no me están siguiendo para escucharme hablar de motivación, sino de viajes. Entonces, lo mismo,
escribir bien las historias que sean, sin faltas de ortografía, sabiéndolas redactar bien y siendo precisa con los lugares, no recomendar lugares que no estarías dispuesto a de verdad visitar. Entonces, por ese lado, por yo eso, creo, ¿no? o a pagar por eso. Entonces, el tema de la ética periodística es igualmente en las dos comunidades igual, simplemente que ahora nosotros nos contactamos directamente con nuestros lectores y eso es una ventaja porque tienes el tema de los comentarios, ¿no es cierto? Muchas veces yo hago preguntas, ¿dónde les gustaría que les lleven? ¿Qué querían conocer? ¿Qué curiosidad les gustaría? ¿Sobre qué historia quisieran que investigue un poco más? Entonces, tienes este acercamiento, que eso es lo rico también, ¿no es cierto?, de estar en medios digitales, que no lo tienes cuando publicabas tal vez un artículo en la revista, porque no hay esta inmediatez y este contacto directo, ¿no?, del autor con su público. Entonces, es emocionante, es lindo y es muy enriquecedor en ese sentido el poder hacer ahora periodismo digital. Y en esta aventura de trabajar de periodista de viajes, ¿cuáles han sido alguna historia de vida que ha tocado tu corazón con algún personaje que tal vez te has encontrado y que tú dices, eso me tocó alguna fibra interna en mí? A ver, se me viene a la cabeza en este momento a Rubén Barba, a quien entrevisté durante aquellos días grises de octubre en donde aquí hubo todo este levantamiento político, social, en donde vi una violencia que nunca antes la había visto en mi país y que me conmovió mucho. Por esas cosas de la vida tenía esta necesidad de cantar una canción que me acuerdo cuando era chiquita la cantaba. Incluso me acuerdo porque era la época de la guerra de Paquilla. O sea, yo era bien niña. Pero me levantaba y cantaba con amor, hoy te quiero cantar, sí señora, mi lindo Ecuador. Perdonarán la voz, pero el corazón está ahí. Y la verdad es que decía qué linda que es esta canción, la música, la letra, de verdad me inspira y sentía mi corazón patriota latir. Así que esos días, en vez de seguir prendada en la tele, cruzada de brazos, sin poder hacer nada, me puse en contacto y ubiqué al autor de esta canción, que es Rubén Barba. Y tuve la oportunidad de que me cuente la historia de cómo él creó a Mi Lindo Ecuador y quién fue su musa. Y es una historia de amor preciosa de este segundo himno nacional de los ecuatorianos que los invito a leer. Está en mi blog en www.viamiablog.com. Así que, cuña publicitaria, pero sí, ese es uno de los personajes que me gustó haberlo conocido y de haber entrevistado durante un momento muy especial del Ecuador. Chévere. Así que ya saben, pueden encontrar directamente la historia completa en las redes también sociales de Comes de Rosana. Así que invitados todos, Rose, vamos a pasar a las preguntas que les hacemos a todos los invitados. Y la primera es, si es que tuvieras que identificarte con un elemento o con un animal o planta, algo de la naturaleza, ¿con qué te identificarías? A ver, el primer elemento de la naturaleza que se me viene a la cabeza es el agua. Por alguna razón tengo esta conexión con el agua que me inspira, que me renueva, me reenergiza, es vital en muchos sentidos, metafóricos, anímicos, psicológicos, físicos, que amo. O sea, amo el agua en cualquiera de sus formas, en un glaciar, en una cascada, en un río, en un lago. Me encanta. Y si es que puedo meterme, no dudo en meterme o por lo menos remojar los pies, pero adoro sumergirme en el agua. Chévere. Y la siguiente pregunta es, ¿qué crees tú que la gente cree de ti, que asume de ti, pero que al final del día tú dices, esto no es verdad? ¿Por qué piensan esto de mí? A ver, yo creo que la gente como cree que lo que eres es solo lo que pones en redes, lo cual no es cierto. Todos tenemos una vida familiar, privada y otras actividades incluso que lo que solamente se ve en redes, pero la gente cree que solo pasó viajando y no es cierto.
Ni solo paso viajando, ni tampoco dejo botados a los guaguas, porque algunas veces ellos están conmigo. Solamente que para mí, cuando publico alguna historia, ¿no es cierto?, o algún lugar, no estoy mostrando todo el tiempo a mi familia porque no es parte de esta oficina, que digamos es mis redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo mi vida maternal, mi vida familiar, a la cual cuido, protejo y respeto, ¿no es cierto?, su espacio. Ellos tienen sus propios espacios digitales en los cuales yo no me meto. Este es mi trabajo y esta es mi ventana. Y tampoco es cierto que me paso viajando, o sea, sí viajo, pero muchas veces también son viajes que los he tenido guardados en el tintero y lugares que alguna vez he visitado y que los vuelvo a sacar al aire porque se me quedaron historias pendientes que contar. Entonces, simplemente las publico. Pero sí, me pasa porque muchas veces tengo amigas que me llaman y me dicen, ¿qué fue? ¿Dónde estás? ¿Sigues en no sé dónde? ¿Estás por acá? No, estoy muchas veces en donde tengo que estar, simplemente que mi trabajo es hablar sobre destinos, lugares de historias, entonces parece que me paso viajando, pero no es cierto. No me paso viajando, sí viajo. Mi Rose, y la última pregunta es, ¿qué libro tú recomendarías a nuestra comunidad, a tu comunidad, o qué autor O autora. recomiendas? Bueno, acabo de leer el libro de Isabel Allende, de Largo pétalo de mar. Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte y Javier Reverte, que sí, son españoles y me encanta la forma que ellos tienen de escribir. Uno de ellos acaba de fallecer, que es Javier Reverte, tiene literatura viajera, lo que quieran, pero sobre todo me encanta leer biografías de mujeres exploradoras, aventureras, pioneras, como por ejemplo Nelly Bly, que fue la primera periodista investigativa, o la madre del periodismo investigativo, le dicen. Y además, en su época, fue una mujer que desafió al mismísimo Julio Verne y al editor del periódico donde ella trabajaba para demostrar que era posible ser mujer y viajar y recorrer y dar la vuelta al mundo en menos de 80 días. Entonces, su historia es muy inspiradora. Después está también Valentina Tereshkova, que fue la primera mujer en salir al ciberespacio, la primera astronauta rusa. Y también está, por ejemplo, Amelia Earhart, que fue la primera mujer en viajar en solo, en avioneta, y en cruzar el Atlántico. Su historia obviamente es un poco triste porque fallece y desaparece, ¿no? No se sabe bien, hay muchas teorías y misterio alrededor de su muerte. Pero son mujeres que en su momento supieron desafiar estereotipos de la época y sobre todo su valentía las llevó a marcar fronteras nuevas y lejanas que para esos entonces la mujer no podía concebir. Entonces son historias que de verdad me apasionan y me inspiran mucho. Qué hermoso, yo creo que con eso nos podemos identificar las tres. Y nada, ahora simplemente nos queda agradecerte por compartir con nosotras y agradecerte también por tu trabajo, porque lo admiramos, lo respetamos, y muchas gracias por estar con nosotros y con nosotras y por tu tiempo de compartir tus anécdotas y tu visión de la vida y de esta profesión. Es un gusto poder compartir tu historia también con nuestra comunidad y eso, o sea, poder escuchar tu voz y tenerla aquí en Mapa Adentro. Así que muchas gracias, Rose, de parte de las dos. No, gracias. Ustedes saben que soy fan de Mapa Adentro y de ustedes. Son también una gran inspiración para mí. Así que me encanta haberme encontrado en este camino digital con dos mujeres maravillosas. Mil gracias por la invitación. Muchas Un gracias, beso y un Rose, abrazo y nos vemos grande. pronto. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en este quinto episodio de Mapa Adentro. Hemos disfrutado muchísimo la entrevista y esperamos que ustedes también. Y ya saben que también nos pueden seguir y pueden estar en contacto con nosotras a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como @mapaadentro y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan de ningún episodio. Y también, si es que prefieren escucharnos en audio, pueden hacerlo en Spotify y Apple Podcast. No se olviden también de dejarnos sus comentarios para conocer su opinión, que es muy importante para nosotras. Y compartan este episodio. Sí, nos vemos una próxima vez.
Adiós.